La persona que nos va a acompañar ahora en el escenario representa la cuarta generación de un proyecto con más de 100 años de cocinado, en el que se comparte conocimiento y pasión como en un sistema de soleras, ¿no? En contactos los unos con los otros. Y menos mal que le gustó lo que le vino por herencia, porque tampoco tuvo mucha opción. Por suerte, de hecho, más bien apuntó su propio punto de vista, su propia perspectiva a ese sello que tanto cuidan en su tribu, en el que ponen tanto recariño, repasión, reganas, reemprendimiento, los redruellos. Me emociona mucho presentarles a Nino, porque estamos en esta mañana homenajeando sobre todo lo que supone amar esta cocina, amar lo que hacemos, y sin duda Nino, bueno, defiende con arco y flecha su cocina y la de su tribu. Bienvenido a Diálogos de Cocina. Bueno, voy a echar un poquito de romero quemando, ahumado al aquelarre. Yo no había estado nunca en Diálogos de Cocina y, bueno, estoy emocionado y súper feliz y con una gratitud de estar aquí que me emociona, ¿no? Ayer no pude estar, esta mañana he estado viendo un poco a Iñaki, ahora a María, y me están despertando cosas muy bonitas dentro de mí, casi como si hubiera ido a un psicólogo en el que voy a volver esta tarde a Madrid con un yo más bonito todavía, ¿no? Entonces, muchísimas gracias y sobre todo el poder hablar de amar la cocina y me quedo con la parte de amar, sobre todo, ¿no? Esta mañana ha habido un momento para mí muy especial porque, si decías, los 100 años de historia, yo empecé en la cocina con determinación, sin amar la cocina, porque era lo que me tocaba. Y desde mis 15 años en la cocina, que no pasé ni un verano en la piscina, ni un día en la piscina, 16, 17, mi madre era de Donosti, entonces vine a estudiar a Irizar. Y de repente me encuentro en casa de Pedro y empiezo a ver una cocina con una delicadeza y una sensibilidad, aquel culán al vapor, aquella merluza en salsa verde al horno, con el caldito, bueno, y ahí me empezó a despertar. Y luego fui a casa de Hilario y ya me volví loco y empecé a amar la cocina por dos personas que esta mañana hemos estado ahí los tres juntitos y me he emocionado y he entendido que ellos, que son amantes de la cocina, el amor es poroso y el amor se impregna, ¿no? Y he sentido un amor por vosotros y por la cocina súper bonito, ¿no? Mi parte de amar la cocina viene de... Lo quiero escenificar para que lo entendáis y todos lo comprendéis. El chirimiri es esa lluvia que tenéis aquí en el País Vasco. Yo cuando estudié aquí, que fue en el 95 y en el 96, y me acuerdo que hubo un momento en el que empezó a llover un día y no paró de llover jamás durante 2 meses. Te levantabas a hacer un pis a las 5 de la mañana y llovía, siempre llovía, ¿no? Y el chirimiri es ese calabobos, que se llama calabobos en el resto de la península porque no te das cuenta y te cala, a los bobos te cala hasta dentro, ¿no? Pero yo viví, y mi historia viene de que ese punto familiar que cuentas, en el que yo sentí un chirimiri constante desde niño, porque mis padres y mis tíos, que tenían la ancha, que fundó mi bisabuelo, luego mi abuelo y luego mis padres, ellos cada uno regentaba en una casa, y entonces esto fue peligrosísimo, porque todos los domingos se sentaban a comer, mis tíos no tenían hijos, yo y mis hermanos nos sentábamos con ellos 4, a que entre ellos, por el aire, como un chirimiri, se contaran todas las películas, todas las anécdotas de la semana, se contaban todo, se había venido fulano, había venido don José y se había molestado por un plato, cómo se había solucionado, se había ido a Mercamadrid a las 5 de la mañana y le había pasado a mi padre no sé qué, si había un trabajador que había ocurrido algo o que estaba de baja y cómo lo iban viviendo entre ellos. Y yo me calé como un bobo de todas esas miles de millones de anécdotas, ¿no? Que ahora desde el tiempo, como padre, y ya durmiendo un poco mejor y en un momento de la vida en el que puedo coger un prisma, porque los críos ya van empezando a ser un poco mayores, entiendo de que desgrano una serie de mensajes, ¿no? Por lo que nos contaban, lo que se contaban entre ellos, sobre todo por lo que fueron. Lo primero que fue el respeto. Yo creo que el respeto es la base muy bonita para crear un caminito en el que vas colocando los valores que tú como persona vas eligiendo, y el respetarte lo primero a ti mismo, a esos valores,
para no caer y no faltarles el respeto a ellos, a los que tú has elegido, con tus debilidades que todos tenemos, ¿no? Pero también en el esfuerzo, y ellos me enseñaron que el esfuerzo tiene una buena recompensa. Tiene una buena recompensa porque yo a mi padre le veía venir todos los días. Mi padre, ahora en esta mañana tan futbolística que estamos teniendo, yo estaba imaginándome que mis padres no eran ni Cristiano, ni eran Xabi Alonso, ni Zidanes ni Pavones, era Makelele. O sea, mis padres han sido el Makelele de al lado de Zidane, en el que corrían todo el rato y se dejaban la vida todo el rato por los compañeros, ¿no? Pero yo me acuerdo de crío que mi padre llegaba a casa a las 11 de la mañana de Mercamadrid, habiendo cerrado a las 2 de la mañana, dormía 3-4 horas, volvía de Mercamadrid, se echaba un rato en la bañera y luego iba a dar las comidas y luego echaba la siesta y luego iba a dar las cenas y luego cerraba y luego iba a Mercamadrid, así durante 40 años, ¿no? Pero volvía de Mercamadrid y volvía silbando. Y yo decía, pero este hombre, ¿de dónde ha salido? Y le hacía feliz, el esfuerzo le hacía feliz. Y hablando del esfuerzo, que esto, el otro día me pasó una cosa y me animaron como a contarlo, porque me llamó un amigo vasco de aquí, cocinero, me dijo, oye, mi hijo te sigue en redes y quería hablar contigo y tal. Un chaval de 18 años, maravilloso, o sea, para llevártelo a casa, con unos principios de familia, unos valores. Y al chaval veía en redes que, pues que, joder, es que haces conceptos y eres creativo y no sé qué, ¿no? Y yo quiero un poco ese camino, ¿no? Con 18 años. Y claro, yo me quedé flipado diciendo, 18 años y querés hacer conceptos y... Entonces, de aquí se explica unas cosas y me dijo, esto deberías de contarlo porque lo que nos llega en este mundo ahora es todo mega fácil, rápido, casi sin esfuerzo, ¿no? Y hablando ahora del esfuerzo, pues lo quiero contar, que al final yo le decía a él, parece que todo es perfecto y ahora que nos dicen, joder, qué bien vais y qué bien lo hacéis y la gente te pone palmaditas en el hombro. Y yo le dije, mira, yo he cerrado la Gabinoteca en Atenas. A mí me han echado de un hotel en Peñafiel de un asesoramiento que me han dicho que pase el siguiente, que tú no nos vales. Y he cerrado la Gabinoteca, he cerrado mi propio restaurante que le dediqué 10 años como un bestia, lo he cerrado, por los motivos que sean, lo he cerrado. Y he sufrido como un bestia y he vivido, ¿no? Y entonces yo le dije, ten sueños y pon ese foco, pero no dejes de vivir y de sufrir y de esforzarte, porque yo lo he visto en mi familia, que ellos, igual que mi padre venía silbando a las 11 de la mañana, ahora con la perspectiva ya de persona jubilada, no se echa nada en cara, ha sido Makelele toda la vida y ahora le ves una persona requete feliz y súper tranquila con lo que ha vivido, ¿no? Y otro mensaje que yo he vivido o he intentado descifrar es que la ilusión se trabaja. Y creo que soy muy bueno creándome ilusiones, todo el rato. No por lo que quería, no porque quiero llegar a nada, porque en ese chirimiri tan obsesivo que nos taladraron del esfuerzo de mi bisabuelo, mi abuelo, yo lo único que he querido en la vida es no cagarla con la ancha, que el trabajo de mi bisabuelo, de padre y tal, no ser la generación de me lo llevo y lo entierro, sino que en el día a día yo me autoilusiono todo el rato con, cada vez que voy, ahora viendo, es mi padre y mi abuela, cada vez que voy a una mesa o voy a saludar, yo me ilusiono y me emociono y me preparo para cómo puedo hacer faena y que sean todo el rato retos en mi vida. Yo me imagino como un torero que llega a un toro y tiene que hacer faena y entonces tengo como desglosados mogollón de cosas frikis sobre cómo torear y cómo hacer las cosas, ¿no? O cada vez que pienso en un plato o nuestro equipo intentamos hacer algo que tienes una ilusión, una idea, y de repente lo llevas a la realidad y funciona bien y te vas como un niño chico con una ilusión alucinante, o si va mal, pues estoy varios días y digo, ¿por qué estaba yo tan depre? Digo, así, el plato este que me dijeron que no valía y tal, ¿no? Pero la ilusión es una gran noticia, que la ilusión se trabaja, ¿no? Entonces yo he vivido toda la vida en esa fase en la que iba dando pasos, y iba viviendo en consecuencia con mi familia y quitándome ese peso de me voy haciendo poco a poco con las tortillas de gabino, con los pasos que me estoy dando, merecedor de mi familia porque era un poco obsesivo y ahora en la distancia entiendo que era de haberme tratado, ¿no? Con 15 años, una determinación y un machaque que no lo quiero para nada con mis hijos, ¿no? Pero me pasó una cosa que ha sido fundamental en mi vida y ha sido una cosa muy bonita. En la pandemia,
¿Os acordáis que el delivery arrancamos como un mes antes, el 1 de mayo? Nosotros teníamos una sociedad que no tenía ERTES, entonces pudimos abrir incluso un poquitín antes. Entonces empezamos a mandar comida a las casas, ¿os acordáis? En un momento complicado, ya llevábamos 2 meses encerrados, la gente ya no hacía pan, ya tenía todos los congeladores llenos de levadura, ya sabéis, todo ese momento ya un poco cansados, estábamos hartos todos, y de repente nosotros pudimos hacer un delivery de unos escalopes, que es el plato estrella de mi familia, que yo no he inventado nada, sino fue una cosa maravillosa de mi padre y de un tal Armando, un cliente de él. Y yo me tiraba todo el santo día espalmando los golpes del escalope y friéndolos. Y tenía mogollón de chavales ahí empanando y yo como maestro freía, me empapaba de grasa, me quemaba las manos. Y durante un día y otro, al tiempo dije, ¿por qué soy tan feliz? O sea, ¿qué me hace...? O sea, freír escalopes mola, pero es que me hacía, y os lo juro, tan feliz que hubiese estado ahí en ese momento, lo hubiera parado en el tiempo y hubiese estado toda mi vida friendo esos escalopes, porque era una cosa plena, absolutamente maravillosa, ¿no? Y entonces seguí dándole vueltas y dije, ¿pero por qué? Y me he dado cuenta que tardé 25 años en esto de amar la cocina, que fui amando la cocina en un proceso. Fue la primera vez que conscientemente, siendo consciente de lo que estaba pasando y por qué esta comida iba a ayudar en un contexto determinado, en un momento determinado, anímicamente difícil, cociné amando. Y entonces dije, pero es que esto debería de ir siempre ligado. Si tú amas la cocina, debería ser directamente, deberíamos de cocinar siempre amando la cocina. Que sea una cosa lleva a la otra. Pero, y pongo esta diapositiva que es bonita, y dije, pero es que algo pasa ahí que no siempre ocurre, que todos estos chavales que siempre vemos con tatuajes y amo la cocina y son mega frikis, joder, pero en la cocina están de mala hostia todo el día. Entonces dices, ¿amas la cocina realmente? Y en esto estoy pensando ahora una cosa que ha dicho María que me ha encantado, que deberíamos de ponerle más empeño, lo de por qué cocinamos. Desgraciadamente cada vez hay más inmobiliarias que están planteando a las afueras de Madrid bloques de edificios sin cocina. Y creo que una familia sin cocina es claramente una familia que ama menos, ¿no? Y deberíamos de ir por ahí y darle una vuelta muy importante, que me ha encantado todo lo que ha contado María. Entonces creo que algo mal estamos haciendo cuando tenemos gente de mala leche pero que ama la cocina, ¿no? Y en esta fase un poco del dónde venimos, que venimos de esas cocinas antiguas, donde es la cultura del esfuerzo y de 1000 millones de horas, hemos pasado, esta es mi familia, que la pongo como ejemplo de conciliación, que casi nos hemos pasado al otro lado. Ayer hablábamos de Rodrigo de la Calle, de que tiene chavales que echan 8 horas, que les encanta lo que están aprendiendo, que querrían estar más horas, pero que no les dejan y que se tienen que ir a casa. Casi nos estamos pasando un poco de a ese lado de la conciliación y este mundo en el que estamos ahora, ¿no? Pero creo, y por eso pongo esta diapositiva, no la he elegido yo, que me queda un poco rara, pero creo que tenemos un pequeño reto ahora también y creo que estamos entrando en un momento en el que estamos viviendo un momento, y lo digo en primera persona que lo siento así, tan bombardeados de tanta información, de tanta esa dopamina, tantas cosas inmediatas, tanto bombardeo informativo, que nos estamos volviendo un poco locos, estresados y que no tenemos la calma suficiente para pararnos, pedir ayuda o pararnos y al de al lado disculparte o perdonar y empatizar, ¿no? Creo que tenemos que hacer un ejercicio valiente, emocionalmente valiente, por intentar desconectarnos y vivir ya no por el trabajo de tantas horas, de tenemos que trabajar más horas o menos horas, sino que creo que el reto está en realmente vivir y trabajar plenamente en lo que estés haciendo en el ahora. Pero tanto en la familia, que a mí me pasa, estás con la familia, estás con el móvil, estás en el ocio y estás a no sé qué, al trabajo, estás en el trabajo y estás... Y creo que en todo lo que nos está ocurriendo nos está haciendo vivir en un momento de la emoción o emocionalmente ineficientes, ¿no? Y en ese punto de tanto bombardeo de placer inmediato que lleváis hablando y que habréis hablado mucho, tengo una persona de luz maravillosa al lado mío, es un amigo mío, Luis Pablo García Coronado, que desde los 5 años
Nos hemos distanciado y ahora hemos vuelto. Él trabaja en La Paz y es una persona de absoluta luz, con un nivel espiritual que no hace más que el bien todo el rato de una forma humilde y preciosa y me ayuda un montón y me apetece como estar con él todo el rato. Nos vino a dar una charla a las oficinas el otro día, ¿no? Y nos hizo esa pregunta de ¿a qué os dedicáis? Y entonces a la segunda, a la tercera sale lo de hacer felices a los demás. Y nos dijo, ¿seguro? Dice, yo creo que os dedicáis a nutrir y a dar placer. Y nos contó que para él la felicidad está dentro y sale de dentro y es atemporal y no tiene picos de dopamina como el placer, ¿no? Y es una cosa que se trabaja. Y entonces yo pensé en ese momento, ¿y podemos influir en esa parte emocional ligada a la felicidad de la gente? Y yo creo que lo hacemos todos todo el rato. O sea, cada vez que abrimos la puerta a alguien con una sonrisa estamos cambiándole la emoción a esa persona. O cuando nos levantamos en el metro por alguien que es mayor y de repente se sienta. Son cosas que, hostia, te cambia a ti, le cambia a él, es súper bonito, ¿no? Pero además cocinamos, ¿no? Y a mí me encanta esto porque aquí destripo cuál es la fuerza de la cocina, ¿no? La fuerza de las emociones y la fuerza de la cocina. Hay una frase maravillosa que dice, esa nieta que le dice, está llorando y va la abuela y le dice, pero hija, ¿por qué lloras? Dice, abuela, me ha dejado el novio. ¿Pero has cenado, hija? Esa abuela, las abuelas ya lo sabían, que lo curaban todo, como ha dicho antes Iñaki, curar y cuidar, ¿no? Se curaba todo con cocina, pero porque esa abuela no le estaba alimentando, le estaba dando su cariño y su amor, ¿no? Y esto es otra de las cosas que me contaba Luis Pablo, súper bonita, que ahora lo llevo un poco más adelante, que él me contaba que hay muchos experimentos, ha habido experimentos en los que él se dedica en el hospital, en La Paz, él se dedica a fisioterapia, y me cuenta que, bueno, él trata la fisioterapia con un Padre Nuestro y la gente sale flipando. Y me contaba que ha habido experimentos en los que en una planta ponían a unos pacientes coronarios, en otra planta a otros pacientes coronarios del mismo tipo de dolencia, y les daban los nombres sin que ellos lo supieran, sin ningún tipo de placebo, a unas monjas que estaban en otra planta. Y esas monjas durante mucho tiempo a los de un tipo de planta y con esos nombres rezaban por esos nombres y constantemente se iban curando antes los de la planta que las monjas rezaban por ellos, ¿no? Entonces, claro, si no te atrapas con eso ya, apaga y vámonos, ¿no? Eso es maravilloso. Entonces, ayer hablábamos en un momento en la sidrería, que la sidra es lo que tiene, y así en petit comité les contaba cosas que me han pasado espiritualmente y que deberíais de ir mucho más pedo, obviamente. Yo no estoy esta noche en Aquelarre, en la fiesta, pero os lo hubiera contado, pero creo que no estáis predispuestos. Pero me han pasado cosas muy bonitas que me han despertado unas inquietudes espirituales desde hace un tiempo, a nivel personal. Y entonces empecé a estudiar, a leer, a hablar con gente, a visitar a gente. Y de repente en ese estudio aparece la física cuántica. Y dices, coño, esto es la física cuántica, que habréis hablado en diálogos mucho. Yo desde cocinero, que obviamente no tengo ni idea y con todo el respeto del mundo, ¿no? La física cuántica se dedica a estudiar lo más pequeño de lo más pequeño, lo más pequeño del electrón, ¿no? Que ahora os lo cuento, pero Max Planck fue un premio Nobel de Física que bajo la física de Newton inmutable, él con códigos matemáticos vio que realmente no funcionaba la fórmula y entonces replanteó la fórmula y la única manera de replantearla que funcionara es que la realidad era lo que no estaba bien planteado. Y lo que vino a contar es que la realidad no es totalmente sólida, sino que la vida, todo, estamos hechos de materia y de parte que no es materia, que es energía, ¿no? Esto es un átomo con los electrones, protones, neutrones, ¿no? Lo más pequeño, antes me ha gustado que decía Iñaki, ¿no? Lo nano es somos lo que come nuestro microbiota. Y en este mundo que me engancha y me vuelve a atrapar de ese limbo que es la física cuántica, en la que está entre lo espiritual y lo físico y lo demostrable, y es un limbo ahí maravilloso, te viene a decir que
o me gusta pensar, esto que has dicho antes, Iñaki, de que es lo más pequeño, ¿no? Creo que más pequeño todavía somos, y se me ha ocurrido yo solito hace un rato ahí escuchándote, podemos llegar a ser lo que come la energía que comemos, que come nuestra alma, ¿no? O sea, yo creo realmente en las emociones y que nuestro cuerpo recibe emociones y las sentimos y nosotros no nos damos ni cuenta. Pero es que además se han demostrado con muchos experimentos que tenemos un superpoder. Que esos electrones, los pequeñitos que están por ahí, que es electricidad, en esos electroencefalogramas se miden las ondas de los pensamientos, la resonancia, y cómo esa resonancia y esas ondas tienen electricidad, ¿no? Entonces, la energía existe porque matemáticamente está demostrada y se demuestra que los pensamientos y sobre todo las emociones tienen una fuerza increíble en mandar esas ondas, ¿no? Sobre todo está demostrado que es las emociones de la gratitud, el cariño y el amor. Por eso es tan bonito todo esto, ¿no? Del amor. Y también porque ya os he dicho que llevo un tiempo durmiendo y estoy en un momento más preparado para amar. Pero tenemos todos un superpoder y si no ya lo sabéis todos cómo es ese momento en el que ha habido tanta gente que por un problema emocional, un pensamiento negativo, una emoción negativa y se han creado cánceres. O esa gente positiva que realmente lo siente y se han curado de los cánceres, ¿no? Entonces, también sabéis cómo Masura Emoto, aquel famoso experimento del agua en el metro con las emociones y luego cómo cristalizaban las emociones, o sea, las partículas del agua según las emociones de manera diferente, ¿no? Entonces, yo lo que vengo a contaros es en el momento en el que estoy, en el que creo realmente que en este final de la cadena que podemos influir en los demás, no solamente dando, como decía Luis Pablo, nutriendo y dando placer, yo quiero pensar que si además echamos para atrás la cuenta y somos capaces de entender el pequeño hortelano, todo lo que nos nutrimos los cocineros, ese pequeño hortelano que hace como la abuela esa artesanía con esa miel, con esa pasión, o ese respeto de lo que hablamos y que se ha sabido siempre. Si comes esa gallina que es feliz, tú eres más feliz, o esa vaca que pasta, viene a ser un poco lo mismo. Si hasta las tazas entendemos todo lo que podemos transmitir a alguien, tiene ese componente emocional, real, energético. Si además en los grupos humanos somos capaces, que yo no lo soy, pero si fuéramos capaces de crear unas herramientas para rebajar ese estrés, sí tensión, pero no estrés, y si hubiese unas herramientas para que entre ellos tuviesen esos momentos de empatizar y de decirse las cosas para no crear esas emociones negativas. Y si pudiésemos informarles de cocinar conscientemente, de ese superpoder que tenemos para que ellos sean felices como yo friendo los escalopes y además aportar algo más. Porque el conocimiento al final siempre es el preámbulo de una experiencia y de una emoción y al final todo va ligado, ¿no? Entonces, si pudiésemos que fuesen conscientes y que lo sintieran realmente. Yo creo, y os lo pongo encima de la mesa, que este grupo de personas, si fuésemos todos alineados, además con unos valores que realmente de pertenencia, como decíais alguno, y que los sintieran y se los quisieran colocar, pudiésemos ser un grupo de personas que pudieran alimentar de algo muy bonito a los demás, además de ese nutrir o dar placer, como aquella abuela o como aquellas monjas, yo creo que sí. Hasta aquí os lo dejo.